Unos zombies acuáticos, dices, pues ¿no? Solamente le salen escamas porque se adaptan al agua y ya está, pero en cuanto empiezas a ver catapultas de caminantes volando por los aires, estrellándose, incendiados, haciendo caca el lugar, ahí es donde dices, oh my fucking God. Y bueno, tal vez se preguntarán cuáles son las variantes que han introducido en esta nueva temporada de Daryl Dixon, qué es lo que ha pasado hasta el momento en relación con todo esto y lo demás. Tranquilos, porque al final de este video sabrán todos los detalles. Pero en fin, empecemos ya mismo con el resumen. Y sí, nos habíamos quedado con que Daryl había hecho papita a estos hombres del Alcázar, que eran una amenaza tanto para Roberto como para Justina, y desgraciadamente los del Alcázar acaban de empezar a notar que estas personas están desaparecidas. Ante esto no saben si seguir confiando en Solaz del Mar y la alianza que tienen con ellos, pues no parecen aportar en mucho y lo único que hacen es desaparecer a sus personas. En fin, ya no saben si este pueblo es digno de seguir con esta ayuda por parte de ellos, y el líder de Alcázar amenaza a Fede diciéndole que hay muchos más pueblos con más chicas, básicamente como si le estuviera diciendo: oye, si no te pones pilas y encuentras a mis hombres, nuestro trato está completamente cancelado, básicamente. Entonces Fede comienza a vincular un poco todo esto con cuando Daryl y Carol salvaron a Roberto y Justina, pero no logra llegar a una conclusión muy segura. Vemos una toma de dron estupenda, magnífica, hermosa de Solaz del Mar, y pasamos con una toma de Antonio. En esta escena el hombre agradece a Carol por haber dicho lo que piensa. Ellos no están tan acostumbrados a este tipo de acciones, a este tipo de respuestas por parte de gente de afuera, por lo que es bastante bueno que alguien por fin haya dicho, haya hablado sobre el asunto. Y la del cabello corto no puede evitar pensar en Alba, en su madre y los problemas por los que tendrán que pasar, además de la pobre pareja que sí se salvaron, pero pues de todas maneras es muy difícil que estén juntos, quiere luchar por ello. Daryl, como ya sabemos, no se quiere meter para nada en problemas con nadie, en asuntos que no le incumben, y por eso le sigue diciendo a Carol que se mantenga distanciada de ello. Obviamente ella no le hace caso, y Roberto le da una brújula a Justina para que de esta manera lo pueda encontrar siempre. En eso Daryl llega justo a tiempo para llevarse a Roberto en busca de ir a reparar el barco, en busca de ayuda, y Antonio se da cuenta de que el vendaje de Carol ya está un poco putrefacto, por lo que deberían cambiarlo. Vemos una toma más de cerca sobre los cuadros de la familia, la madre de Roberto, que probablemente esté difunta, y la ex esposa de Antonio. Este le cuenta a Carol que ella había muerto en un accidente antes de que regresara de Barcelona a cuidar de su hijo. Ante esto, Carol deduce que él también estuvo en el accidente. Se lo insinúa de cierta manera, pero Antonio no quiere decir ni una sola palabra. Ella ya se irá mañana y él cree que ya se han conocido lo suficiente como para seguir charlando de más. Aquí notamos cómo es que Carol sigue teniendo esa preocupación por los demás, ya la conocemos bastante bien, y empieza a escuchar unos gritos. Toma una de las espadas que está a su alcance y se prepara para cualquier adversidad, y en eso se da cuenta de que Antonio está viendo solo una película. Él la invita y pasan un momento aquí juntos, y en eso pasamos con Paz, que al parecer está durmiendo con esta próxima reina. Me sorprende bastante que Alcázar no se haya dado cuenta de esto, pero bueno, en fin, le pregunta por el hombre con el que ella está andando. Se da a entender que de cierta manera Paz y esta mujer aún se aman, pero lo mantienen en secreto. Yo ya sabía que algo se traían estas dos, se los dije o no, se los dije. Pero bueno, creo que a todos nos interesa muchísimo más qué es lo que está sucediendo entre Antonio y Carol, entonces pues, están viendo una película llamada El Ángel Exterminado. Este le cuenta a Carol cómo es que él conseguía películas con Roberto, guiño a la Mona Lisa que vimos antes, porque pues la menciona dentro de todas estas películas, dentro de todas estas obras de arte, porque él es fanático del arte, porque el cine es un arte, es el séptimo arte si no me equivoco, y esto le trae unos recuerdos muy bonitos a Carol de cómo era la vida de antes, e incluso le trae recuerdos sobre Jerry. Ella le dice a Antonio que suena bastante como él, como Jerry,
así, lo cual es bonito porque podemos recordar una vez más a otro de los personajes de la serie pasada de The Walking Dead, y esto nos trae mucha nostalgia tanto para la audiencia como a la misma Carol. Sabemos que ella quiere regresar ya a su hogar, sin embargo es muy fácil para ella encariñarse, se está empezando a encariñar de este nuevo pueblo, de esta nueva ciudad, del mismo Antonio. Y volviendo al tema de Jerry, pues recordamos bastante esta sala de cine que había en el reino, aunque una diferencia bastante interesante sería que el proyector de Antonio funcionaría a base de paneles solares. Así es, menuda locura. Y aquí pasamos con Fede y la tía abuela. No puedo decir a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, esta situación por la que está pasando esta chica. Probablemente se siente bastante mal por Alba, está pasando por una crisis bastante grande. Justina busca a Roberto, pero solo se encuentra con Carol, por lo que no tiene de otra más que contarle a este personaje su situación, lo que está sintiendo, ya que todo lo que está sucediendo lo ha vinculado con la madre de Alba. Ella ya no tiene padres y le tocó quedarse, cuando a esta chica que sí tiene una familia que dejar sí le tocó. Se le hace bastante injusto, a lo que Carol le responde que pues sí, en efecto, nada de esto es justo, pero a veces simplemente no puedes hacer nada y ya está. Más tarde Antonio le pide a Carol que lo acompañe a cenar. Aquí sabemos que comienza a sentir algo por la mujer, por nuestra querida amiga de cabello corto. Cenan y le ofrece panel solar para que pueda funcionar su barco de mejor manera. No sé cómo esto les pueda beneficiar a largo plazo, pero bueno, la intención es lo que cuenta, vaya. A media cena, Antonio empieza a hablar sobre Justina. Ella ya ha sobrevivido a 6 ofrendas, cosa que no cualquier mujer de Solas del Mar logra. Le comenta a Carol que le preocupa bastante que esta se ofrezca como voluntaria, a lo que empezamos a cuestionarnos como audiencia, así como la misma Carol, sobre si esta chica sería capaz de hacer algo así, de sacrificarse, de tomar el lugar de Alba, por así decirlo. Y bueno, ya hablamos un poquito sobre lo que ha sucedido con Carol en su estancia en Solas del Mar, pero ¿qué pasó con Roberto y Daryl, que se habían ido a reparar el barco? Pues bueno, en el trayecto ven a varios hombres que ya están empezando a investigar sobre este asunto de los del río que habían desaparecido, así como al mismo caminante, el hombre que había quedado vivo, que Daryl tuvo que tirarlo ahí de carnada a los muertos. Ajá, ese merengues lo encontramos zombificado, convertido, muerto en vida, si lo quieren decir así. Y esto nos hace cuestionarnos si se darán cuenta en algún momento los del Alcázar que este hombre pertenecía a los suyos. Y en fin, siguiendo con la aventura, Roberto le comenta a Daryl que conoce a alguien que no está muy lejos de la playa que los podría ayudar. Llegan a este faro que se encuentra en medio de la nada y Roberto trae unas aceitunas como una especie de ofrenda para estas personas. No sé qué está pasando. Llegan estos soldados que les comienzan a apuntar. La mujer pide que bajen sus armas, los recibe con toda la amabilidad posible y les comenta que ella también odia a Alcázar. Esta mujer se presenta con Daryl comentándole que fue una capitana de cruceros por 30 años y que, por más gracioso que suene, los pasajeros más groseros eran los americanos. ¡Ya nos exhibiste! Vaya coincidencia, ¿no? Pero bueno, no es el caso de Daryl, esperemos. Pero pues es una muy buena razón como para que a la mujer le cause la gracia suficiente de que Daryl, nuestro personaje, quiera volver hasta allá en primer lugar. Les dice que le quedan nada más unos pocos kilos de pólvora y llegan como estos ayudantes con ella que la saludan de una manera bastante peculiar, bastante cercana, que nos hace pensar que probablemente esta mujer se mete con jóvenes. O sea, ya estamos en el apocalipsis, la neta, quién sabe cuántas especies de mentalidades, y ya hoy en día existen este tipo de mentalidades en el mundo. No quiero ni pensar las que existen en un momento como estos, pero bueno, no hay que explayarnos tanto con esto. En fin, el barco está roto y quieren encontrar uno nuevo, e inesperadamente Roberto le dice a Daryl que por su culpa ellos habían tenido que regresar, había sido arruinado su escape, básicamente, por lo que le pide que los deje irse con ellos.
tanto a él como a Justina, a lo que esta capitana los apoya, pues no le prestará su camioneta para ir en busca de un nuevo barco si no los llevaba con ellos. A lo que el de la ballesta no tiene nada más que agregar. Él también se había escapado por maneras distintas, por razones distintas obviamente, pero también esto lo podemos relacionar también con los flashbacks que hemos visto previamente, además de algunos fragmentos pequeños que también podemos notar, no tan diferentes a los que ya habíamos visto, pero nos empiezan a dar un poco más de pistas sobre lo que pudo haber pasado en el pasado de este personaje. Pero aquí también agrega una oración que nos confunde aún más, pues dice que aún no sabe por qué se escapó en primer lugar. Entonces aquí ya no sabemos si se refiere al escape de cuando era niño, de estos flashbacks, o si se refiere al escape mismo que tuvo al final de la temporada 11, cuando se despidió de Judith y de Carol y se fue de expedición él solo, que terminó en Francia. Pero bueno, ese ya es otro asunto y seguiremos averiguando sobre este tema a lo largo de los próximos episodios, espero. Y bueno, siguen buscando y encuentran un barco en la orilla de la playa que no se encuentra tan desgastado. Está pasable, por así decirlo. Daryl le pide ayuda a Roberto para que traten de sacarlo del agua y aquí pasamos a una toma bajo el agua con point of view al estilo la película de Tiburón, y en eso salen unos caminantes acuáticos con escamas y piel adaptada al agua, tal como los que podemos ver en Piratas del Caribe, que pues no son zombies, o sea, sí son zombies, pero no son zombies. Están combinados con tiburones, pero bueno, eso no importa. Aquí podemos ver literalmente estos caminantes escamosos aquí intentando arruinar el plan de Daryl y Roberto por sacar el barco del mar. Salen rápidamente del agua, pero Roberto quiere regresar. Daryl lo termina salvando y acaban con el resto de caminantes que hay en el agua. Siguen su camino por un rato y se detienen en un altar con una estatua. Daryl se acerca y deja el cubo Rubik de Laurent. Así es, el de la ballesta se había quedado con este objeto, con este juguete durante todo ese tiempo y lo deja ahí como una especie de homenaje al niño por desear, por anhelar que en algún momento lo podrá volver a ver. Sabemos que Daryl espera que él ya esté bien en América, pero no puede saber a ciencia cierta si esto es verdad. Si ellos terminaron en España, ¿cómo saber si Laurent y Ash no terminaron de que en África o yo qué sé? Por otro lado, Roberto estaba bastante emocionado por ir a América, le habla un poco de Ohio y lo bonito que sería para él visitar aquel sitio, y Daryl coincide, él cree bastante que les gustará este continente, y al regresar nadie encuentra a Justina y se acuerdan de lo que dijo Antonio al respecto de todo este tema de Alba y cómo la niña se quería sacrificar, poner su lugar, por así decirlo, por la chica. Pues en efecto ha sucedido. Justina tomó el lugar de Alba y ya se estaría yendo para el Alcázar. Holy shit. Y empezamos el episodio 4 con unos cuantos flashbacks y planos de Daryl en modo pensativo, reflexivo. Vemos una caravana, al parecer ahí vivía junto con su hermano Merle y su padre, por lo que podemos ir sabiendo un poco sobre la economía que estos tenían. Vemos unas tomas de lanzadardos, de juguetes y unos sonidos sospechosos, peligrosos, de cristales rotos, de peleas, y nuevamente vemos al pequeño Dixon corriendo. Y ahora Roberto está en la puerta de Federico tocando, reclamando por Justina. Él está sumamente molesto, Federico no lo quiere recibir, por lo que se desquita con Daryl diciéndole que ellos han sido la razón de que volvieran y ahora Justina se ha ido. Carol habla un poco con Antonio y le pregunta por qué no quiere que Roberto y la chica Justina estén juntos. Él le contesta que esto es algo bastante complicado, no es bueno que estén juntos y punto. No sabe por qué, no sabe de dónde llega a esa conclusión, pero no pueden estar juntos. Bueno, ¿quién tiene hambre? Ante todo este show, Roberto ya no quiere volver con ellos a América, ya que no puede vivir sin Justina, y empieza una música española, movidona, mientras comienzan a reparar el barco con ayuda de esta dama y su camioneta. And it's a wrap. Terminan de arreglarlo y ahora Roberto vuelve a conversar con su padre. Él sigue sin comprender por qué no quiere que se case con Justina. Este le contesta que son demasiado jóvenes para casarse en primer lugar, y Roberto le dice que ni más. Le menciona sobre su rivalidad
con Fede y que se odian y que deberían superarlo. Y Antonio sabe que Roberto podría simplemente irse en busca de su amada y terminar con toda esta tregua con Alcázar, pero también sabe que su hijo está muy, pero muy bien vigilado por Federico, a lo que le pide que no haga de ninguna manera cualquier tontería posible, por favor, le dice. Y ahora solo queda quitar las abolladuras que quedan en el barco. Carol se acerca a Daryl y le dice que cree que ella posiblemente metió toda esta idea a Justina de irse en lugar de Alba, y Daryl le sigue insistiendo que deje de meterse en problemas ajenos, que siempre de alguna u otra forma terminan peleando las batallas de los demás, que ya es tiempo en que deberían empezar a buscar sus propias batallas. Justina ya se ha ido y lo hecho está. Daryl se mantiene firme en su posición y Carol también con la suya. El de la ballesta necesitaría un poco de espacio y Carol y Valentina comienzan a tener esta plática donde comienza una bella amistad. Probablemente la capitana le dice que a veces simplemente es necesario dar el espacio a las personas y que el mundo es lo suficiente duro como para que no haya razón para no estar acompañado. Y ahora Cooper le está enseñando a atar nudos a Daryl mientras Valentina propone que este hombre los acompañe a América. A lo que Carol también le dice que pues que se anime, que vaya, que los ayude a surcar los mares, ya que de esta manera tendrían el escuadrón completo. Sin embargo, ella ya no haría más este tipo de cosas y le dice que gracias, pero no. Y una vez más les insinúan su noviazgo en esta serie de televisión de The Walking Dead a Daryl y Carol, esta vez por parte de Valentina, y ellos contestan que pues no, o sea, no son nada, pero eso nos hace seguir pensando a la audiencia una vez más si podrían terminar juntos. Quién sabe, ahora que ya no está Isabel y pues están sucediendo cosillas con Antonio y Carol, pero pues Carol se terminará yendo a América, entonces no lo sabemos. Esto puede seguir siendo una posibilidad y podemos mantenernos firmes en esa suposición, pero no lo sé, simplemente es inevitable pensarlo. Fede habla con Roberto y se disculpa por lo que ha sucedido con Justina, porque se haya ido, le dice que lo lamenta y que intentó detenerla. No sabemos si esto es mentira o no, pero le dice que ya sabe cómo es y que es difícil hacerla cambiar de opinión. Roberto siempre ha dicho que ella no sería capaz de hacer algo así que creo que no le creyó muy bien al tío. Y cuando se acerca el padre de Roberto, es decir, Antonio, le insinúa a Federico que los seres que más quieren incluso también guardan un secreto, lo que se trataría de una posible indirecta para Antonio. Seguimos sin saber qué sucedió entre estos dos. Yo creo que nos seguirán dando pistas en esta temporada, no lo sabemos, pero Cooper soñaba con ver el mundo. Así es, aquí está en una plática con Daryl, y en cuanto Carol y él habían llegado a España, había parecido como un golpe de suerte básicamente para él. Está bastante emocionado por ir, comenzamos a empatizar con este personaje, pero como ya sabemos, también este es un factor bastante importante y una fórmula que suele utilizar The Walking Dead cuando algo malo está por pasar, sobre todo directamente hacia el personaje con el que precisamente nos están haciendo encariñar. Entonces pues les dice que les tomará unas 3 semanas en llegar a California, dependiendo del clima, más o menos, y en eso una fucking flecha le cae en el pecho, es disparada hacia él. Cooper cae en la arena y llegan estos bandidos con pieles de animales y cráneos como los que había visto Daryl en el primer episodio, pero no había vuelto a decir nada sobre ello y tampoco los habíamos visto para nada hasta ahora. Terminan de matarlos a todos y Cooper se ha convertido. Daryl lo remata, pues es él quien acaba de tener esta interacción con él, por lo que no hay mejor personaje para hacer esto que el mismo Daryl. Y de esta manera tocarnos el cocoro una vez más con una muerte sumamente tonta, pero que nos hace sentir cositas feas. O sea, pobre Cooper, ya se quería ir a América y se lo acaban de chingar. O sea, ¿por qué? Paz está de vigilancia y se percata de más bandidos que están llegando al pueblo. Suena la alarma y Daryl y Carol lo escuchan y van en camino hacia allá.
A medio camino escuchan unos vehículos acercarse y deben esconderse en los arbustos y ven pasar una camioneta con algo sospechoso atrás, algo que están cubriendo. No sabemos de qué se trate, una posible arma, no lo sabemos, desconocemos. Y mientras tanto, los de Solaz del Mar están soltando a todos sus caminantes en celdas para de esta manera defenderse de aquellos bandidos. En este enfrentamiento, Carol vuelve a usar un arco después de mucho tiempo. No sé si se acuerdan que lo llegó a usar por ahí de la temporada 9 y se convirtió en un arma emblemática para ella, como Daryl con su ballesta, casi. Y asimismo, Daryl usa a uno de los mismos bandidos para embestir a los demás. Vaya locura. En eso llega una camioneta con cabezas de caminante al frente, como los peluches en los camiones, y logra colarse en el pueblo, dejando entrar a todos sus demás compañeros. Serían demasiados y Gustavo, el guardia del lugar, había perdido a su sobrino Alonso. Él estaba convertido y Daryl lo remata enfrente de él. Es bastante doloroso para el personaje. El balestero se va con Paz y queda con Carol D, que se verían en la plaza. Paz se mete rápidamente al hogar de Roberto y lo salva con sus mágicos shurikens, que no sabíamos que los tenía, pero en efecto los tiene y es bastante buena con ellos al parecer. Y en fin, la ciudad es un desmadre. Gustavo está emperradísimo por su sobrino. Fede intenta salvar a una muchacha y le clavan una estaca en consecuencia de esto. Roberto se irá a buscar a Alba y a su madre, pero se va por otro lado de manera bastante sospechosa, por lo que podemos deducir que aprovechará probablemente esta situación para escaparse e ir por Justina. Pero justo cuando ya se encuentra en las afueras de la ciudad, logra notar un pequeño brillo a lo lejos. Se ven estas figuras de estos bandidos preparando algo y en eso una maldita bola de fuego arranca en el cielo, está en el aire y se acerca rápidamente a la ciudad. Roberto se tira al suelo, se cubre y resulta ser un cañón de caminantes. ¿What? Y espera, estos caminantes también están envueltos en llamas y bien vivitos, por lo que terminan por desmadrarse al resto del pueblo. Llega otra troca y la cantidad de bandidos es aún más grande. Daryl agarra una metralleta, Fede una balista y Antonio una mega ballesta para terminar con toda esta adversidad, con todos estos enemigos. Se vuelve una masacre total. Personas del Solaz del Mar, personas de los bandidos terminan allí en el piso, cadáveres por doquier, llamas por doquier, zombies por doquier. Y es interesante ver cómo los creadores de la serie no pierden el tiempo en lo absoluto creando nuevas variantes. Ya habíamos visto a los zombies acuáticos y ahorita estamos viendo a estos que son como zombies bomba, por así decirlo, zombies explosivos, que nomás les faltó que tuvieran dinamitas adentro, pero gracias al cielo no las tenían. Y ya, la pelea termina por fin. Ahora enterrarán a los suyos y a los enemigos los pondrán de recuerdo como advertencia para los demás. Roberto no logra entender lo que está sucediendo. Se pregunta cómo es posible que entreguen a todas sus mujeres al Alcázar para que según los proteja, si ni siquiera es suficiente, si ni siquiera lograron sobrevivir al 100% a este ataque. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Esto nos da a entender que el Alcázar lo único que hace es dejarle ahí las armas y permite que se las arreglen por su cuenta. Federico le dice al chico que sin ello no habrían sobrevivido para nada, pero pues ¿a qué costo? Aquí podemos ver que tanto Federico como Roberto tienen un punto. Roberto en la parte de que no deberían seguir esta asociación con el Alcázar porque no es suficiente, pero también en parte Fede porque pues es verdad que no habrían sobrevivido ni una sola persona a esto, pero no lo sé. ¿Ustedes de qué lado estarían? ¿Del de Federico o del de Roberto? Yo no sabría qué decidir, la verdad, pero hay un bandido vivo por ahí suelto, así que deben atraparlo. Lo agarran de rehén y Fede le comenta que pensaba que su grupo solo se trataban de rumores. Este les dice que se tratan de los primitivos. Ese es el nombre de su pandilla o de su comunidad, o no sé cómo le quieran decir, pero él no le sirve a nadie. No es siervo de Fede, ni tampoco es siervo de nadie. Le escupe y aquí inmediatamente Federico sabe que ellos saben de cierta manera su asociación con el Alcázar y todo lo que les dan. Pues el hombre le ha dicho que él no sirve a nadie así como ellos. Estos primitivos lo único que querrían es quemarlo todo, no sabemos por qué, tal vez venganza, tal vez simplemente hambre de poder, pero alguien quiere escapar en ese momento también de la ciudad. Daryl va corriendo rápidamente a detener a esta persona y nos vamos dando cuenta que
que inconscientemente el hombre ya se está empezando a meter en algo nuevo, está ayudando de nuevo sin darse cuenta, cuando su posición en un inicio era que ya no se debían meter en ningún otro problema. Y esta persona que se está escapando resulta ser Roberto, un hombre sospechoso que ya habíamos visto en los capítulos pasados, pero no sabíamos a ciencia cierta cuáles eran sus intenciones, pero este le apunta a Roberto. Daryl lo quita y el hombre lo mira con odio. Le dice a Federico y este le reclama a Daryl. Le dice que el hombre únicamente le iba a dar a las ruedas, pero Daryl sabe que este hombre es un maldito mentiroso que le iba a dar a Roberto en la mera jeta. Fede le echa la culpa a Daryl de que este se escapara y ahora deberán ir a buscarlo. Antonio se ofrece para ir, pero Federico no cree que este sea capaz de hacerlo, ni siquiera que sea capaz de sobrevivir más que su propio hijo allá afuera. Carol decide que lo acompañará y Daryl los acompaña de igual manera porque pues sabe por un lado que no debe meterse, pero también sabe por otro lado que ya ha estado separado de Carol una vez y lo difícil que fue en primer lugar encontrarla de nuevo, por lo que le dice que si va ella, él también irá. No se separarán por nada del mundo. Esto ya lo sabemos desde el final de la temporada pasada y espero que lo sigan manteniendo estos dos personajes en esta nueva temporada. Y sí, esto va más allá incluso de los deseos de Carol por ayudar a los demás, pues empatiza bastante con Antonio con todo este tema de los hijos. Le dice que ella ya no tiene hijos, pero que tuvo en algún momento y que entiende por lo que está pasando, entonces pues por esto es que se van. Y ahora tenemos un cambio de colorimetría estupendo, una buena estética y unos planos cenitales, planos medios que nos hacen flipar en este nuevo ambiente que es el bosque, en el anochecer, en el atardecer, buscando a Roberto. Y pasamos a ver quién vendría siendo Justina aquí en el campamento del Alcázar. Parece estar bastante bien y parece que se va a encontrar con alguien ahí atrás de los árboles. Vaya, no sabemos quién es este, pero volviendo a Solas del Mar, el bandido superviviente será castigado. Esto es dicho por palabras de Fede, pues no lo matarán, sino que dejarán que de cierta forma Dios decida su destino. Y esta técnica la suelen llamar la justicia fronteriza, que este es el nombre del capítulo, por cierto. Y en esta justicia todo dependerá de Dios y de la resistencia del mismo sentenciado, por lo que liberan caminantes de las celdas, estos se comen al hombre y ya sabemos que pues no fue lo suficientemente resistente, ¿verdad? Muy machito para andar escupiendo y diciendo cositas, pero ni sabes luchar contra caminantes en primer lugar, ¿verdad, güey? Y como última escena del capítulo se encuentra en la camioneta de Roberto estrellada. Daryl tiene una visión, o no sabemos si es visión de Daryl o de la serie. Esto ya está bien raro con todos los flashbacks y así, pero pues, ajá, encuentran la brújula que Roberto le había dado a Justina, por lo que deducen que estos ya están juntos, pero no saben dónde. Y al ver lo que se viene en los próximos capítulos de la tercera temporada, vemos que irán a Barcelona, así como que también alguien buscará robar la moto de Daryl, por lo que sabemos que se vienen más amenazas, más adversidades y Daryl y Carol deberán estar preparados para lo que sea. Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, que les haya servido para estar informados de todo lo que ha pasado en Daryl Dixon. ¿Habrán más variantes de zombies en los próximos capítulos? No lo sabemos, pero estén al tanto de los próximos videos para que puedan saber lo que sigue en esta poderosa historia. Pero bueno, nos vemos hasta el próximo video. Me despido. Chao, chao.